¿Qué tal, chicos? Quienes habla es el profesor Daniel Aro, cargado del curso de aritmética. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de la teoría de conjuntos 2. Entonces vamos a empezar primero con las operaciones entre conjuntos. Primera operación sería la unión, o también llamado reunión, representada por la letra U. Para eso necesitamos dos conjuntos. Sean los conjuntos A y B, se denota la unión como A unión B. Y se define de la siguiente manera. A unión B es el conjunto que tiene por elementos a todas las X, tal que ese X pertenezca al conjunto A o ese X pertenezca al conjunto B. Vamos a ver un pequeño ejemplo de lo que es la unión. Sea el conjunto A que tiene por elementos a los números 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto B que tiene por elementos a los números 5, 6 y 7. Entonces la unión entre A y B sería todos los elementos que están en el conjunto A, que sería 2, 3, 4 y 5. Y eso lo colocamos aquí. 2, 3, 4, 5. Listo. O todos los elementos que están en el conjunto B, que serían 5, 6 y 7. Pero aquí, como ya hemos colocado el elemento 5, no vamos a volver a repetir, ¿no? Entonces solamente nos faltaría colocar el elemento 6 y el elemento 7. Bien, entonces vamos a ver lo que es el gráfico de A unión B. Para eso tenemos tres casos, ¿no? Pueden ser que tengan elementos en común, como también puede ser que no tengan elementos en común, ¿no? En este caso serían los conjuntos disjuntos. Y como un tercer caso puede ser que un conjunto esté incluido en el otro conjunto. Entonces, para el primer caso tenemos al conjunto A y tenemos al conjunto B. Entonces, el gráfico de A unión B sería toda esta parte de aquí. Todos los elementos que están en A o todos los elementos que están en B, ¿no? Que sería toda esta parte de aquí. Y aquí estaría representado A unión B. En el segundo caso tendríamos al conjunto A y al conjunto B, ¿no? Si se dan cuenta, ahí no tienen elementos en común. Entonces, A unión B estaría representado como todos los elementos en A o todos los elementos que están en el conjunto B. Esta sería la representación de A unión B. Y por último, el tercer caso sería cuando un conjunto está incluido en el otro. En este caso vamos a tomar que el conjunto más pequeño va a ser el conjunto A y el conjunto más grande sea B. Entonces, para eso, la unión sería el siguiente, ¿no? Sería todos los elementos que están en A o todos los elementos que están en B, ¿no? Que sería toda esta parte de aquí. Pero aquí vamos a ver una nota. Si es que el conjunto A está incluido en el conjunto B, entonces A unión B, si se dan cuenta, sería todo el conjunto B, es decir, el conjunto más grande, que sería en este caso el conjunto B. Como una segunda operación tenemos a la intersección, y su símbolo sería como una U invertida, ¿no? Para eso nuevamente necesitamos dos conjuntos, sean los conjuntos A y B, se denota A intersectado con B, o A intersección B, y se define de la siguiente manera. A intersección B es el conjunto formado por todas las X, tal que ese X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Ejemplo, tengo el conjunto A que tiene por elementos al número 1, 2, 3 y 5, y al conjunto B que tiene por elementos al número 3, 5, 7 y 8. Entonces, A intersección B o A intersectado con B serían los elementos que tienen en común. Entonces vamos a ver acá los elementos en común. Si nos damos cuenta, 3 es un elemento en común entre los conjuntos A y B. El número 5 también. Entonces, los elementos de la intersección serían simplemente el número 3 y el número 5. Listo. Bien, ahora vamos a ver lo que es el gráfico de la intersección. Entonces, tenemos tres casos, ¿no? El primer caso, cuando tengan elementos en común. El segundo caso, cuando los conjuntos sean disjuntos. Y un tercer caso, cuando un conjunto esté incluido en el otro. Entonces, en el primer caso, cuando hay elementos en común, la parte que vamos a sombrear sería la siguiente, ¿no? Los elementos que están en A y los elementos que están en B, que solamente sería esta pequeña región de aquí. Esta sería la intersección. En este caso, cuando los conjuntos son disjuntos, si se dan cuenta, los elementos que están en A y los elementos que están en B
no hay intersección. Entonces, por lo tanto, diremos que la intersección sería simplemente el conjunto vacío. Listo. Y por último, un tercer caso, cuando el conjunto A esté incluido en el conjunto B, la intersección sería simplemente, si nos damos cuenta, los elementos que están en A y los elementos que están en B, sería simplemente esta pequeña parte de aquí. Entonces, la intersección sería, si se dan cuenta, simplemente es el conjunto A. Como una tercera operación tenemos a la diferencia, y este es su símbolo. Para eso nuevamente necesitamos dos conjuntos, sean los conjuntos A y B, y se denota de la siguiente manera, ¿no? A diferencia B. Y se define de la siguiente manera, ¿no? A menos B es igual a, es un conjunto que tiene por elementos a las X, tal que esa X pertenece al conjunto A y esa misma X no pertenece al conjunto B. En forma práctica vamos a ver mediante ese ejemplo, ¿no? Tengo el conjunto A que tiene por elementos 2, 3, 5 y 7 y el conjunto B que tiene por elementos 5, 7, 8 y 9. Entonces, A menos B, si es que nosotros restamos, serían 2, 3, 5 y 7, B, 5, 7, 8 y 9. Acá nos damos cuenta que el 5 es un elemento en común, entonces a eso no lo vamos a considerar. El 7 también, entonces tampoco lo vamos a considerar. En este caso, simplemente la diferencia sería 2 y 3. En ese orden, ¿no? Y acá también vamos a calcular lo que es B menos A. El 5 es un elemento en común y el 7 también es un elemento en común. El 8 y el 9 no. Entonces, por lo tanto, B menos A tiene por elementos al 8 y al 9. Y si es que nos damos cuenta, A menos B y B menos A son diferentes, ¿no? Ya que tienen elementos diferentes. Por lo tanto, A menos B con B menos A son conjuntos totalmente diferentes. Y la gráfica sería el siguiente. Nuevamente tres casos, cuando hay intersección, cuando no hay intersección y por último, cuando un conjunto esté incluido en el otro. En el primer caso, cuando hay intersección, todos los elementos que están en A y los elementos que no están en B. Sería solamente esta pequeña parte de aquí. Esta sería la representación de A menos B. En el segundo caso, los elementos que están en A y los elementos que no están en B sería simplemente esta pequeña parte de aquí. Pero si nos damos cuenta, A menos B simplemente sería el conjunto A. Y por último, un tercer caso, cuando A está incluido en B. Si es que A está incluido en B, A menos B sería a los elementos que están en A, le voy a quitar los elementos que están en B. Entonces le voy a quitar a todos los elementos de A. Por lo tanto, simplemente nos quedaría el conjunto vacío. Bien chicos, entonces como una cuarta operación tenemos lo que es la diferencia simétrica. Y este es su símbolo, ¿no? Un triángulo. Entonces para ello necesitamos dos conjuntos. En este caso los conjuntos A y B. Y se denota de la siguiente manera. A diferencia simétrica B. Y se define de la siguiente manera, ¿no? Son todos los elementos X, tal que ese X pertenece a la unión de estos dos conjuntos. Y X no pertenece a la intersección de estos dos conjuntos. En pocas palabras lo que queremos decir es que A diferencia simétrica con B es la unión menos la intersección de esos dos conjuntos. Otra equivalencia también sería A diferencia simétrica con B sería A menos B unido con B menos A, que viene a ser prácticamente lo mismo. Entonces para ver esto vamos a ver un pequeño ejemplo. Tenemos al conjunto A que tiene por elementos al número 2, 3, 4 y 5 y al conjunto B que tiene por elementos 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a calcular A diferencia simétrica con B. Entonces si es que nos damos cuenta vamos a usar esta segunda equivalencia que es A menos B. Entonces calculamos primero A menos B, que sería, serían los elementos 2 y 3, ya que 4 y 5 están en B, entonces solamente queremos los que estén en A, es decir 2 y 3, y eso lo colocamos aquí, 2 y 3, listo. Ahora a eso le vamos a unir B menos A, y B menos A le vamos a quitar 4 y 5, ya que 4 y 5 están en A, es decir nos va a quedar 6 y 7, 6 y 7. Y finalmente esto sería el conjunto A diferencia simétrica con B, que tiene por elementos 2, 3, 6 y 7.
Entonces vamos a ver ahora lo que es el gráfico de la diferencia simétrica entre A y B. Entonces sean tres casos, ¿no? El primer caso cuando hay elementos en común, el segundo caso cuando los conjuntos son disjuntos y un tercer caso cuando un conjunto está incluido en el otro conjunto. Entonces en este primer caso cuando hay elementos en común, el gráfico de la diferencia simétrica sería lo siguiente. Sería solamente A, que es toda esta región de aquí, y solo B, o solo B. Entonces, esto sería la gráfica para A, diferencia simétrica con B. En este caso, en el segundo caso tendríamos los conjuntos A y B, entonces sería solo A, que es justo toda esta parte de aquí, y solo B, que es toda esta parte de aquí. Entonces acá nos damos cuenta que A diferencia simétrica con B, si se dan cuenta sería A unión B, ¿no? Esto sería como una nota, A unión B. Es decir, la diferencia simétrica coincide con la unión de estos dos conjuntos siempre y cuando los dos conjuntos sean disjuntos. Bien, entonces un último caso tenemos cuando A está incluido en el conjunto B. Entonces vamos a usar para ello esta primera equivalencia. Sería la unión entre A y B. La unión sería toda esta región. Y a toda esta región le vamos a quitar la intersección entre A y B. Y la intersección entre A y B sería simplemente A. Es decir, a todo le vamos a quitar A y solamente sería toda esta pequeña región de aquí. Sería toda esta región de aquí. Y bien, esto sería la gráfica de A diferencia simétrica con B. Como una quinta operación tenemos lo que es el complemento de un conjunto. Entonces para ello necesitamos un conjunto por lo menos, ¿no? Sea el conjunto A, se denota el complemento de este conjunto A de la siguiente manera, ¿no? Puede ser este A y por encima una rayita, puede ser A colocado con esta C, A con esta coma o C entre paréntesis A, que también cada uno significa lo mismo, ¿no? Complemento del conjunto A. Y se define de la siguiente manera, ¿no? El complemento del conjunto A son todos los X, tal que ese X pertenece al conjunto universal y X no pertenece al conjunto A. En pocas palabras, lo que quiere decir es que el complemento del conjunto A sería el universo menos el conjunto A. Listo. Entonces, para ello vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Este ejemplo nos dice que el universo tiene por elementos al número 2, 3, 4, 5 y 6. El conjunto A tiene por elementos a los números 5 y 6. Entonces el complemento de A sería el universo menos el conjunto A. Pero el universo menos el conjunto A sería simplemente los elementos que no están en B. Es decir, sería 2, 3 y 4. Ya que 5 y 6 están en el conjunto A. Entonces nos quedaría acá 2, 3 y 4. Entonces, este sería el conjunto, el complemento de A. Listo. Ahora vamos a ver lo que es la gráfica del complemento de A. Para eso necesitamos, bueno, en este caso, al conjunto universal y dentro de ello va a estar el conjunto A, el cual está incluido en el conjunto universal. Entonces, la parte que vamos a sombrear sería solamente la parte de afuera, es decir, la unión. Perdón, el conjunto universal menos el conjunto A, que sería toda esta pequeña región de aquí. Toda esta parte de aquí sería lo que es el complemento del conjunto A. Listo. Bien. Entonces, hasta el momento ya hemos visto lo que es la teoría de conjuntos, segunda parte, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es resolviendo en clase la parte de su libro, ¿no? El ejercicio 1 dice, tenemos al conjunto A, que tiene por elementos 2, 3 y 4, al conjunto B, que tiene por elementos 1, 2 y 3, al conjunto universal, que tiene por elementos 0, 1, 2, 3 y 4. Y te piden calcular lo siguiente, es decir, A unión B, que sería todos los elementos que están en A unido con todos los elementos que están en B, es decir, 2, 3 y 4. Y eso lo colocamos aquí. 2, 3 y 4. ¿Qué más? Ahora los elementos que están en B, 1, 2 y 3. 1, el 2 ya no, porque ya le hemos colocado
una vez. Entonces no vamos a colocar nuevamente el mismo elemento. Y el 3, pero el 3 también está. Entonces simplemente acabaría en el 1, ¿no? Y acá nos damos cuenta que la unión entre A y B tiene 4 elementos. Ahora, la intersección, es decir, los elementos que tienen en común. En este caso nos damos cuenta que los elementos en común serían el 2 y el 3. Entonces simplemente la intersección tiene por elementos a los números 2 y 3. Ahora, la diferencia, pero en este orden, el conjunto A menos el conjunto B, sería 2, 3 y 4. A esto le vamos a restar 1, 2 y 3. Entonces le vamos a quitar lo que sí tiene, ¿no? Es decir, el 2 y el 3. Si le quito el 2 y el 3, nos quedaría solamente el elemento 4. Listo. Ahora, diferencia simétrica. Si es que ustedes se acuerdan de lo que hemos visto de la diferencia simétrica, eso sería A menos B unido con B menos A. Pero A menos B ya lo hemos calculado. Eso sería el elemento 4. Ahora solamente nos faltaría unir con B menos A. Pero B menos A, eso quiere decir que 1, 2 y 3, a eso le vamos a quitar el 2 y el 3. Si le quito el 2 y el 3, nos quedaría simplemente 1. Por último, los elementos de la diferencia simétrica serían el 4 y el 1. Ahora, el complemento del conjunto A, como habíamos visto, eso se define como el conjunto universal menos este conjunto, ¿no? ¿Qué sería? El conjunto universal, a esto le vamos a quitar los elementos que tiene el conjunto A, es decir, el 2, el 3 y el 4. Le voy a quitar el 2, el 3 y el 4 y solamente nos quedaría 0 y 1. Entonces, estos serían los elementos del complemento de A. Lo mismo vamos a hacer para el conjunto B, es decir, el universo menos el conjunto B. Es decir, el conjunto B tiene por elementos 1, 2 y 3 y al conjunto universal le vamos a quitar estos elementos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 y simplemente nos quedaría 0 y 4. 0 y 4 serían los elementos de complemento del conjunto B. Listo. Entonces ahí hemos visto todo lo que te piden. Y ahí acabaría el ejercicio. Ahora vamos a ver un segundo ejercicio que nos dicen determinar el complemento de la diferencia simétrica entre estos dos conjuntos, entre M y N. Y justo te han de dato, ¿no? Si el conjunto M tiene por elementos al número 6, 8, 3 y 4. Y el conjunto B tiene por elementos al número 9, 7, 6 y 3. Además, el conjunto universal tiene por elementos al número 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, para determinar el complemento de la diferencia simétrica, acá lo que vamos a usar primero es esta parte de aquí. Primero vamos a calcular la diferencia simétrica. Entonces, para calcular la diferencia simétrica, había dos equivalencias, ¿no? Entonces vamos a usar la segunda. Y la segunda te dice m menos n unido con n menos n. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces colocamos aquí m menos n. M menos n. A los elementos de m le voy a quitar los elementos de n. Es decir, le voy a quitar el número 3 y el 6, ¿no? El 3 y el 6 y simplemente nos quedaría 4 y 8. Y esto sería los elementos de m menos n. Y a esto le vamos a unir n menos m. Y n menos m serían los elementos de n, le vamos a quitar los elementos de n. Es decir, al número 3 y al número 6. Si es que quito 3 y 6, nos quedaría 7 y 9. Y eso lo colocamos aquí. 7 y 9. Listo. Ahora, después de haber calculado la diferencia entre m y n menos m, ahora vamos a unirlo, ¿no? Ya que la unión sería la diferencia simétrica. ¿Entre quiénes? Entre los conjuntos m y n. Si es que lo unimos, nos damos cuenta que ningún elemento se repite, entonces serían todos los elementos, que sería 4, 8, 7 y 9. Listo. Entonces, por último, vamos a calcular justo lo que te piden, ¿no? El complemento de la diferencia simétrica entre los conjuntos m y n. Entonces, para ello vamos a usar lo que es el conjunto universal menos este conjunto de aquí, es decir, m diferencia simétrica con n. Listo. Ahora, si es que al conjunto universal yo le quito m diferencia
m diferencia simétrica con n, que sería todo esto, ¿cuánto nos quedaría? A ver, le vamos a quitar el 4, el 8, el 7 y el 9. 4, le vamos a quitar el 4, le voy a quitar el 8, le voy a quitar el número 7 y por último le voy a quitar el elemento 9. Y solamente nos quedaría 3, 5 y 6. Y eso lo coloco aquí. 3, 5 y 6. Y esto es justo lo que te piden, ¿no? Este conjunto es el complemento de la diferencia simétrica entre m y n, en ese orden. Listo, ahí acabaría el ejercicio. Un ejercicio 3 nos dice que si el cardinal de la intersección entre A y B es igual a 13 y el cardinal del conjunto A es igual a 15, además de dato que el cardinal del conjunto B es 39, te piden calcular el cardinal de la diferencia simétrica entre A y B. Entonces, para ello, si es que nos damos cuenta, te dice que el cardinal de la intersección es 13, es decir, hay elementos en común. Y eso lo voy a colocar aquí. Sea esto el conjunto A y este el conjunto B, ¿no? Entonces vamos a usar el dato. El cardinal de la intersección entre A y B es 13, es decir, los elementos en común es 13. Los elementos en común sería esta región de aquí. Entonces aquí van a haber 13, ¿13 qué? 13 elementos. ¿Qué más? El cardinal de A es igual a 15, es decir, A tiene 15 elementos. ¿Qué más? El cardinal de B tiene 39 elementos. Y eso lo colocamos aquí. Y te piden calcular el cardinal de la diferencia simétrica. Entonces, para calcular el cardinal de la diferencia simétrica, queremos solo A unido con solo B. Es decir, esta región con esta región, ¿no? Lo vamos a unir. Entonces, si nos damos cuenta, esta pequeña región sería solamente si es que restamos A con esa intersección, ¿no? Que sería 15 menos 13, eso nos da 2. Entonces, aquí hay dos elementos en solo A. Y en solo B sería 39 menos 13, y eso sería 26. Y por último, el cardinal de la diferencia simétrica sería solo A, que es 2, más solo B, que es 26. Y 2 más 26 nos da 28. Y 28 sería la respuesta para el ejercicio número 3. Listo. Bien chicos, ejercicio número 4 te dice si el cardinal de la diferencia simétrica entre A y B es igual a 25 y el cardinal del complemento de A unión B es igual a 8. Y también te dan de dato que el cardinal del conjunto universal es 40. Te piden determinar el cardinal de A intersectado con B. Bien, entonces, para resolver este ejercicio, como te dicen determinar el cardinal de la intersección, entonces hay elementos en común entre A y B. Entonces la gráfica sería la siguiente, ¿no? Este sería el conjunto A y este sería el conjunto B. Y aquí estaría lo que te piden, ¿no? Y bueno, le vamos a representar con la letra X. Entonces vamos a hallar el valor de X. Listo, ¿qué más? Entonces vamos a usar el dato, ¿no? Inicialmente dice, si el cardinal de la diferencia simétrica entre A y B es igual a 25. Eso quiere decir que solo A unido con solo B es igual a 25. Es decir, hay 25 elementos entre solo A y solo B. Eso quiere decir que, voy a colocarle aquí una variable A y aquí una variable B, ¿no? Eso quiere decir que A más B es igual a 25. Listo, eso lo colocamos aquí. A más B es igual a 25. Listo. ¿Qué más? Siguiente dato. Dice, el cardinal del complemento de A unión B es igual a 8. Entonces, primero vamos a visualizar lo que es la unión entre A y B. La unión sería toda esta región de aquí. Pero te dice el complemento. El complemento sería el conjunto universal menos todo esto, es decir, sería toda esta región por fuera. Ese es igual a 8. Es decir, aquí hay 8 elementos que están en el conjunto universal, pero no están en la unión. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué más? También te dice que el cardinal del conjunto universal es 40. Eso quiere decir que el conjunto universal tiene 40 elementos. Listo. Entonces, si es que nos damos cuenta, te piden determinar X, pero sabemos que afuera hay 8
y el conjunto universal tiene 40 elementos. Es decir, si es que sumamos A más X más B más 8, todo esto nos va a dar la cantidad de elementos que tiene el conjunto universal, que es 40. Y eso vamos a plantearlo aquí mediante una ecuación. Entonces colocamos, ¿no? A más B más X y más 8. A más B más X y más 8 te da como resultado los elementos, el cardinal del conjunto universal. Listo. Pero si es que ustedes se dan cuenta, A más B es dato. A más B vale ¿cuánto? 25. Y eso lo colocamos aquí. 25 más X más 8 es igual a 40. Entonces sumamos 25 más 8, eso sería 33, más X es igual a 40. Ese 33 que está sumando pasa al otro lado a restar. Eso quiere decir que X nos va a dar 40 menos 33 y eso da como resultado 7. Y 7 vendría a ser la respuesta, ya que X es el cardinal de A intersectado con B. Listo. 7 da como resultado la pregunta número 4. Pregunta número 5. Dice, si el cardinal de A menos B es igual a 25, cardinal de B menos A es igual a 22, y el cardinal de A unión B es igual a 48. Entonces te piden determinar el cardinal de A intersectado con B. Entonces, primero vamos a usar el primer dato. Dice que el cardinal de A menos B es igual a 25. Pero, como te piden determinar el cardinal de la intersección, entonces hay elementos en común. Es decir, la gráfica sería la siguiente, ¿no? El conjunto A y esto sería el conjunto B. Ahora sí recién usamos el primer dato. El cardinal de A menos B es igual a 25. Es decir, solo A es 25. Es decir, aquí, que está solo A, hay 25 elementos. ¿Qué más? Siguiente dato. Cardinal de B menos A es igual a 22. Es decir, solo B hay 22 elementos. Solo B, aquí hay 22 elementos. ¿Qué más? Y te dice que el cardinal de A unión B es igual a 48. Es decir, todo esto da como resultado 48. Determinar el cardinal de A intersectado con B. Como no sé cuántos elementos hay en común, simplemente lo voy a llamar X. Y X es lo que te pide. Pero también tenemos el dato que el cardinal de la unión es 48. Entonces sumamos, ¿no? 25 más X más 22 da como resultado 48. Colocamos aquí. 25 más 22 y más X, eso da como resultado la unión, ¿no? Que vendría a ser 48. 25 más 22, eso da como resultado 47. Bajamos el X, sería igual a 48. Y por último, X sería igual a 47, que está sumando, pasa al otro lado a restar, sería 48 menos 47, eso sería 1. Entonces, por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 5 vendría a ser 1, ya que 1 sería la cantidad de elementos que hay entre A intersectado con B. Listo, esto sería la respuesta. Bien, ejercicio número 6. Dice, si el cardinal del complemento de A es igual a 15, el cardinal del complemento de B vale 20, el cardinal de A unión B vale 30. Y, por último, el cardinal del conjunto universal vale 40. Te piden calcular el cardinal de A intersectado con B. Entonces, como te piden la intersección, la cantidad de elementos que hay en la intersección, eso quiere decir que esto sería la gráfica, ¿no? Esto sería el conjunto A y esto sería el conjunto B. Y el conjunto universal sería el conjunto que contiene a dichos dos conjuntos, ¿no? Bien, entonces comencemos a usar los datos. Primero vamos a usar este dato. Cardinal del conjunto universal vale 40. Y eso lo colocamos aquí. El conjunto universal tiene 40 elementos. ¿Qué más? Acá nos damos cuenta que el cardinal de A unión B vale 30. Es decir, todo esto de aquí vale 30. Pero sabemos que la suma de todo esto más esta parte de aquí da 40. Entonces, como esto vale 30 y todo vale 40, entonces esto sería la diferencia, ¿no? Sería 40 menos 30 y eso da como resultado 10. ¿Qué más? De igual manera vamos a calcular lo que dice el primer dato, ¿no? El cardinal del complemento de A vale 15. Eso quiere decir todo lo que está por fuera de A.
Es decir, tenemos toda esta región que es A y todo lo que está por fuera, que sería esta región, solo B, y más 10, eso te debe dar, ¿cuánto? 15. Pero como ya tenemos 10, entonces esto tendría que ser 15 menos 10, 5. El segundo dato dice, cardinal del complemento de B vale 20. Eso quiere decir todo lo que está por fuera del conjunto B. Esto sería el conjunto B y todo lo que está por fuera sería solo A más 10. Eso te debe dar 20. Pero como ya tenemos 10, esto tendría que ser necesariamente 10. Listo. ¿Qué más? Dice, calcular el cardinal de A intersectado con B. Como no sabemos, simplemente le voy a colocar X, ¿no? Y vamos a hallar el valor de X. Y por último, lo que nos queda hacer es usar este último dato que no hemos usado, ¿no? O bueno, que en realidad ya lo hemos usado, pero lo vamos a volver a usar porque va a ser requisito necesario para calcular el valor de X. Cardinal de A unión B es igual a 30. Eso quiere decir que 10 más X más 5 vale ¿cuánto? 30. Y eso lo vamos a colocar aquí. 10 más 5 y por último más X, eso va a ser igual a ¿cuánto? A 30. 10 más 5 sería 15. Bajamos el X, tendría que ser igual a 30. Y por último X tendría que ser igual a ¿cuánto? 30 menos 15. Y eso da como resultado 15. Entonces, ¿qué significa este 15? ¿Qué significa este 15? Que hay 15 elementos que comparten A y B. Y eso es justo lo que te piden. Listo.